Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Recuerden, pues, habíamos hablado sobre nuestra, en este caso, presión. La presión, decíamos que depende mucho de la intensidad de la fuerza y el área de contacto. También hablábamos que la presión tiene una fórmula. En este caso, decíamos que la presión es igual a fuerza dividido para área, en donde la presión se expresa en newtons, el área en metros cuadrados, y es decir, pues que la unidad de la presión sería newtons sobre metros cuadrados. Ay, perdón, la fuerza. La fuerza es en newtons. El área es en metros cuadrados, entonces por eso se dice que la presión sería newtons sobre metros cuadrados. También hablamos sobre la presión de los fluidos, ¿no? ¿Recuerdan tal vez alguien, en este caso, sobre la presión de los fluidos que contábamos, que mencionábamos en cuanto a la presión de los fluidos? ¿No? Recuerden, ¿no? La presión entonces, ¿qué sería? Fuerza sobre área. La fuerza se mide siempre en newtons, el área se mide en metros cuadrados. Dicho esto, pues se puede decir que la presión es igual a fuerza sobre área. Listo. Vamos ahora a mencionar, como les digo, la presión de los fluidos. Perdón, estoy un poquito gripada, pero pues nada, ya, ahí vamos. Ya, vamos con la presión de los fluidos. Los fluidos pueden ejercer presión sobre los objetos que se sumergen en ellos. Por ejemplo, imaginémonos que nosotros nos sumergimos en una piscina. ¿Qué sucede en este caso? A medida que te vas hundiendo, el agua ejerce presión sobre ti. ¿Y qué sucede después? Después te empuja, ¿no? Nos empuja en este caso al fondo. Entonces, mientras más nos sumerjamos, la presión del agua aumenta, ¿no? Y se puede decir que nos empuja al fondo. Listo. Y después hablábamos de cómo se calcula la presión en el interior de un fluido. ¿Quién recuerda el, la fórmula que teníamos para nosotros calcular la presión? ¿Recuerdan la fórmula para calcular la presión? No. Ya, listo. Pues la fórmula que nosotros tenemos es la siguiente. Tenemos en este caso, pues yo, como a partir de la presión es igual a fuerza sobre área, saco en este caso la fórmula. Entonces, aquí en la presión que, bueno, la fuerza nosotros debemos sustituir por el peso de la columna del agua, ¿no? Y se puede decir que M es la masa del agua, lo cual sustituimos en la anterior fórmula que les mencionaba. Aquí tenemos, déjenme ver, dibujar. Ya, aquí tenemos nuestra fórmula. Entonces, en nuestra fórmula, M, en este caso, es la masa del agua. Y sustituimos M por G en nuestra fuerza. P es igual fuerza que sustituimos.
Fuerza nosotros le sustituimos por m y por g, que en este caso m pues es la masa y g es la gravedad, ¿no? La sustituimos a la fuerza por m y por g. Recuerden que m es la masa del agua. Y estamos calculando obviamente del grafiquito que nosotros tenemos. Listo. Entonces m por g dividido para, en este caso, a, que sigue siendo en este caso a, ¿qué era a? ¿Quién recuerda? A, ¿a qué magnitud pertenece? Alto. Por ahí Justin nos menciona altura. ¿A qué creen que pertenece? Pertenece a área. Y entonces, dicho esto, pues después seguimos convirtiendo, ¿no? Nuestra fórmula. Y a masa por gravedad, nosotras la podemos colocar en términos de gravedad, ahí en términos de densidad a la masa, lo cual pues sería masa por, y en este caso el volumen, y por la gravedad. Recuerden que estamos colocándole en términos de la densidad del agua, que la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no? Lo cual despejamos la masa de esta fórmula y así obtenemos que m es igual a masa por volumen por gravedad. Y sobre A, que ya sabemos que es A. No es altura, ¿no? Sino que era A. ¿Qué era A, chicos? No era altura, sino que era Medio. área. ¿Área dijiste Justin o no sé, no te escuché bien? Medio. A en medio. No, A es área en este caso, ¿no? No es altura, sino que es área. Listo. Y así finalmente, pues se puede decir que ya conocemos el volumen, ¿no? De un cilindro, que el volumen es igual a I sí, área por altura, lo que mencionaba Justin. El volumen es igual. El volumen del cilindro, ¿cómo se saca? Pues ya conocemos, el volumen es igual a área por altura, la cual al sustituir en la fórmula con la del volumen del agua, nuestra ecuación anterior, pues de las áreas se cancela. ¿Y qué tendríamos? Presión es igual a la densidad por la altura y la gravedad. Finalmente nos quedaría así, ¿no? Y lo cual también hicimos un ejercicio. Recuerden, y como nos quedaba presión por altura y por gravedad, y esto multiplicado por el área, que ya sabemos cómo sale, ¿no? A partir de qué fórmula sale, pues a partir de la presión, fuerza dividido para área. Sale que fuerza es igual a densidad por altura. Ay, Dios mío, está muy chueco esto. Ya. Si ven, fuerza es igual pues a la densidad, a la altura por la gravedad y todo esto por el área. Que ya hicimos en este caso un ejercicio, ¿no? ¿Y qué tal en este caso? Si pudieron hacer el deber, tal vez tuvieron algún problema o todo claro. Todo claro. Ya, todo claro.
Déjenme tomar un poquito de agüita que ahí estoy enfermita, entonces se me seca súper rápido la garganta. Mientras tanto, vamos a hablar pues sobre el principio de Pascal. Un poquito que también habíamos visto. ¿Quién recuerda qué vimos del principio de Pascal? ¿Quién recuerda qué vimos? En cuanto al principio de Pascal. Bueno, en este caso el principio de Pascal, recuerden que era que cuando un fluido se encuentra dentro de un recipiente, este pues mantiene contacto con la atmósfera y se puede decir que ahí la presión atmosférica que se ejerce sobre este fluido en reposo se transmite a todo el volumen del mismo y en todas direcciones. En todas direcciones, ¿no? Listo. Entonces, al momento de ejercer la presión que sucede con todo el agua que está dentro de nuestro recipiente, pues obviamente se puede decir que sale expulsada en todas direcciones, ¿no? Sí. Espéreme un ratito. Listo, entonces, vamos a, a seguir, ¿no? Vamos a hablar pues un poquito de de la prensa hidráulica, que en este caso pues las máquinas hidráulicas son un invento que utilizan este principio de Pascal, ¿no? Que mencionamos. ¿Cuál es el principio? El principio es pues cuando un fluido se encuentra dentro de un recipiente y mantiene contacto con la atmósfera, la presión atmosférica que se ejerce sobre este fluido en reposo se transmite a todo el volumen del mismo y en todas direcciones. Entonces, hablando de la prensa hidráulica, sucede lo mismo. Miren, la ventaja de estas máquinas hidráulicas es que con una fuerza mínima es posible elevar objetos de un gran tamaño, ya que estos son equipos multidisciplinares de fuerzas.
Y así pues estas máquinas se les puede observar en los elevadores, en este caso de autos, los cuales pues se puede decir que también se los encuentra en las sillas de los peluqueros, en las sillas de los dentistas, en los automóviles y en los frenos hidráulicos también. Y ahora pues vamos a hablar un poquito de la presión atmosférica. ¿Qué creen ustedes que sea pues esto en cuanto a la presión atmosférica? La presión atmosférica. En este caso pues recuerden para hablar un poquito de la atmósfera que tiene mucha relación. La atmósfera es una capa gaseosa compuesta en un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de argón, dióxido de carbono, vapor de agua, polvillo atmosférico y también ozono. Este último, el ozono en este caso, nos protege de los rayos ultravioletas. Todos estos gases en conjunto pues están inmersos en una capa de aire que es atraído a la Tierra por su propio peso. Su espesor es aproximadamente de 100 kilómetros. Y es así pues que todas estas decenas de kilómetros de la capa atmosférica ejercen presión sobre los cuerpos que se encuentran dentro de ella. A esto se lo conoce como presión atmosférica. Ya no. Mm, la refri. Todas sus decenas, en este caso de kilómetros, de la capa atmosférica ejercen presión sobre los cuerpos que se encuentran dentro de ella. A esto se le conoce como presión atmosférica, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Esta presión que ejercen sobre los cuerpos que se encuentra pues dentro de la atmósfera se le conoce como presión atmosférica. Y para calcular la presión atmosférica, pues se puede decir que es un poquito más complicado que el cálculo de la presión que ejerce un líquido, que ya habíamos hecho, ¿no? Y esto pues es debido a la densidad de la atmósfera porque no se mantiene constante debido al calentamiento global. Entonces, a medida que desciende la altura, la presión va en aumento y lo hace pues de manera exponencial. Dicho esto, pues tenemos un experimento. Ya, listo. Entonces, en cuanto vamos a hablar un poquito ahora del experimento de Torricelli. Ya hablamos, ¿no? De un poquito de la presión atmosférica. Ahora vamos a hablar, pues, del experimento de Torricelli. Listo, entonces, el físico italiano Torricelli efectuó un experimento en el que utilizó un tubo de vidrio. Entonces, como menciono, el físico italiano Torricelli efectuó un experimento en el que utilizó un tubo de vidrio de 1 metro de longitud. Un tubo de vidrio, imagínense, de 1 metro de longitud, en el cual era un tubo cerrado.
por uno de sus extremos y lo llenó de mercurio a este tubo. Una vez que lo llenó con mercurio, pues con uno de sus dedos tapó el extremo del tubo e invirtió el tubo, o sea, le dio la vuelta en este caso al tubo para colocarlo dentro de un recipiente que también contenía mercurio. Cuando destapaba el tubo en posición vertical, comprobó que el líquido de la columna descendía hasta tener una altura de 76 centímetros. Por arriba, en este caso, por arriba del nivel del recipiente. Y repitió este experimento varias ocasiones, en este caso incluso si cambiaba, perdón, por el diámetro de la columna del mercurio, y se pudo observar en este caso que siempre alcanzaba los 76 centímetros. Siempre en este caso alcanzaba los 76 centímetros. Y es por ello, pues, que se puede mencionar que nuestro Torricelli más o menos calculó en este caso, pues con ayuda de, como menciono, de la presión atmosférica, él hizo este experimento. Entonces, ¿en qué consiste? Pues nuestro físico italiano Torricelli utilizó un tubo de vidrio de 1 metro de longitud. En este caso, pues, cerrado por uno de sus extremos. Y en el otro extremo, pues, lo llenó de mercurio. Al momento de que lo llenó con mercurio, con uno de sus dedos, tapó el extremo del tubo e invirtió el tubo para colocarlo dentro de un recipiente que también contenía mercurio. Entonces, cuando destapaba el tubo en posición vertical, se puede decir que comprobó que el líquido de una columna descendía hasta tener una altura de 76 centímetros por arriba del nivel del recipiente. Y repitió este experimento varias veces, incluso si cambiaba el diámetro de la columna de mercurio, como mencionó, siempre alcanzaba los 76 centímetros. Siempre. Ya igual así, en este caso, él siempre alcanzaba los 76 centímetros, ¿no? Y he colocado pues una fotito en la cual pues se puede decir que se ve un poquito mejor el experimento. Miren, aquí tenemos, ya voy a hacer un poquito más grande. Miren, aquí tenemos la varita de vidrio de longitud de 1 metro, en la cual pues colocamos mercurio y ¿qué dice? Pues se dice que, que en este caso pues él utilizó eh, el experimento para ver en este caso si cambiaba la presión para afuera, ¿entiende? Para afuera también. Y pues eh, al momento de colocarle de manera vertical, pues él tiene igual 760 milímetros. Tanto colocarlo, pues después miren aquí. Tenemos pues aquí tapa con el dedo. Tenemos todo esto lleno de mercurio, toda la varita llena de mercurio, la cual miren, aquí da la vuelta a todo el brazo. ¿Sí ven? Y aquí destapa, en este caso colocando de una manera vertical ya el tubo, lo destapa y pues llega a formar un volumen de 760 mililitros, sin importar pues en este caso la diferencia de presiones, nada, solo 760 milímetros.
Listo. ¿Tiene preguntas, dudas? ¿Cómo se realizó el experimento? ¿Todo claro hasta aquí? Listo. Entonces, sí, seguimos, ¿no? Entonces, después de realizar, en este caso, Torricelli el experimento, concluyó que la presión atmosférica actuaba sobre la superficie del líquido que se encontraba en el recipiente y equilibraba el peso de la columna de mercurio. Se puede decir que en el extremo de la columna se observa un vacío. Si se perforara en esa parte, pues al entrar el aire a la columna, en este caso de vacío, descenderá hasta nivelarse como el mercurio que se encuentra pues en el recipiente, ¿no? Como menciono, en el extremo de la columna se observa un vacío. Si se perforara en esta parte al entrar el aire a la columna del vacío, pues esta descendería, ¿no? Hasta poder nivelarse con el mercurio que se encuentra en el recipiente. Torricelli pues concluyó que el valor de presión de la atmósfera o que el valor de la presión atmosférica pues equivale al valor de la presión ejercida en la columna de mercurio. ¿Qué valor era? Pues era 76 centímetros de mercurio, lo cual pues vendría a ser 760 milímetros de mercurio. Listo. Entonces, constituyéndose en este caso así la unidad de la presión, gracias a estos experimentos, como mencionó de Torricelli, que nos dice que una atmósfera es igual a 76 centímetros de mercurio. 76 centímetros de mercurio. Y pues a medida que aumenta la altura sobre el nivel del mar, la presión disminuye. Dicho esto, pues tenemos un cuadrito, ¿no? De la variación de la presión con respecto a la altura sobre el nivel del mar. Como menciono, eh, aumenta la altura sobre el nivel del mar y ¿qué sucede? La presión disminuye. Entonces, en una altitud de cero, pues yo tengo una presión de 76. De 500 tengo de 72, de 1000 tengo de 67 y así, ¿no? Mientras más alta sea la altitud, menor es la presión. Por ejemplo, aquí tenemos una súper alta, 10.000. ¿Y cuánto es la presión? 26. En cambio, aquí tenemos la menor de 500. ¿Cuánto es la presión? 72. ¿Sí ven? Mientras más alta, en este caso, mientras más alta en cuanto sobre el nivel del mar, pues tiene menor presión. Tiene menor presión, ¿no? Listo. Ya. En cuanto pues a algunas observaciones que tuvo Torricelli, pues se puede decir que el Torricelli realizó este experimento a nivel del mar. Por lo tanto, la presión en ese lugar era de 76 centímetros de mercurio. Y cuando Pascal realizó el mismo experimento en una montaña, la presión era menor. Lógicamente, pues esto ocurrió porque a mayor altura el espesor de la atmósfera es menor, como decíamos, ¿no? Por ejemplo, si el experimento se lo realizara en el monte Everest, la columna obviamente descendería hasta los 26 centímetros de altura. Es decir, pues que tendría 26 centímetros de mercurio en cuanto a la presión. Y se puede decir que Torricelli escogió el elemento mercurio como material para su experimento debido a su gran densidad.
Estas características, pues, esta es una característica que explica que la altura de la columna que se forma en el tubo no sea tan grande. Esta característica de que tiene gran densidad, ¿no? Y si este experimento se lo realizara con agua, pues debido a la densidad que tiene el agua, sería 13,6 veces menor que la del mercurio. Y por ello, pues la columna que se forma en el tubo tendría una altura de 10,3 metros, ¿no? El cual pues no es muy factible, se podría decir. Esto en cuanto pues a algunas observaciones en cuanto a nuestro experimento de Torricelli. ¿Preguntas? No me. Ya. Seguimos. Vamos a hablar ahora pues de algunos instrumentos de mediciones y tengo el barómetro. Ya. El barómetro es un instrumento utilizado en meteorología y el barómetro pues sirve para medir la presión atmosférica. Y se puede decir que el más utilizado es el empleador, en este caso es el empleado por Torricelli, el barómetro, ¿no? Como mencioné, es un instrumento utilizado en meteorología y sirve para medir la presión atmosférica. Y el más utilizado, pues, es el empleado por Torricelli. Y se puede decir que actualmente los barómetros son más exactos, ya que deben estar calibrados con respecto al nivel del mar. Incluso, pues, se los puede ocupar como altímetros, porque se puede determinar la altura también de un lugar con respecto a la presión atmosférica, ¿no? Recuerden que sí podemos ver la altura de un lugar con respecto a la presión atmosférica porque, eh, porque mientras más alto estemos, pues menor es la temperatura, ¿no? Entonces podemos deducirlo también por ahí. Listo. Esto en cuanto pues a nuestro barómetro. Vamos a hablar un poquito, pues, del barómetro de mercurio. El barómetro de mercurio, pues, es un tubo de vidrio de 85 centímetros de longitud que contenía mercurio en su interior. De ahí el nombre, ¿no? Barómetro de mercurio. Como menciono, pues es un tubo de vidrio tal cual tenemos en la imagen de 85 centímetros de longitud que contenía mercurio en su interior. Debido pues a su difícil transportación y también a que el mercurio es un metal pesado considerado peligroso para la salud, su uso ya no es tan recomendable. Ya no es tan recomendado, ¿no? El uso del barómetro de mercurio. La unidad de medición del barómetro de mercurio son los milímetros de mercurio. En cuanto al barómetro de mercurio, ¿cuáles son? Pues son los milímetros de mercurio. Listo. Vamos ahora pues con el barómetro aneroide. El barómetro aneroide es una cámara metálica a la cual se le ha extraído el aire. Es decir, pues se ha producido un vacío y se encuentra herméticamente cerrada. Esta cámara pues tiene paredes elásticas que experimentan deformaciones debido a la presión atmosférica. Dicho esto, pues cuando la presión aumenta, la cámara se comprime y cuando la presión disminuye, la cámara se expande. Todos estos movimientos pues son transmitidos a una palanca, la cual hace que se mueva una aguja sobre la escala circular graduada, en este caso que tiene pues en milímetros de presión. Y así pues la presión atmosférica se mide en diferentes unidades. ¿Cuáles son las unidades? Pues las tenemos aquí. Se mide en atmósferas, en centímetros de mercurio,
en hectopascal, 100 pascal y en milibar. Tenemos, ¿sí ven? Y una atmósfera aquí pues es igual a 76 centímetros de mercurio, 1,01325 pascales. Ay, y aquí pues 1013,25 hectopascales, 1325 milibar. ¿Sí ven? Tenemos varias, en este caso, mediciones, ¿no? Y finalmente concluye en este caso con los experimentos relacionados con la presión atmosférica. Experimentos relacionados pues con la presión atmosférica. Tengo tres experimentos muy relevantes, los cuales se les denomina bomba al vacío, hemisferios de Magdeburgo y tomar un refresco con un sorbete. Empezamos entonces. La que dice bomba al vacío, pues con una bomba de vacío se extrae el aire del interior de una lata aparentemente vacía. Esta pues obviamente inmediatamente se deforma debido a la presión atmosférica que aplasta, en este caso al momento de absorber, ¿no? En cuanto a los hemisferios de Magdeburgo, pues se puede decir que fue el creador de la primera máquina neumática. Él fabricó dos semiesferas metálicas y las adjuntó pues formando una esfera de 50 centímetros de diámetro aproximadamente. Y así pues él extrajo el aire de ellas. Y finalmente, en cuanto a tomar un refresco sobre un sorbete,